Estás escuchando Enfocados, un espacio producido por Expofoto Costa Rica con el objetivo de compartir experiencias que contribuyan con tu crecimiento. Mi nombre es Gustavo Valle y el día de hoy conversaremos con Luis Alonso Ramírez. Luis es fotógrafo de retrato comercial y artístico. El tema de hoy es emprendiendo en la fotografía de retrato. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Gustavo, qué gusto saludarte. Igualmente, Luis, agradecerte profundamente por este ratito que nos vas a regalar y conversar acerca de tu emprendimiento Oso Hormiguero Fotografía. No, un placer para mí y ya sabes que a la orden. Gracias. Bueno, primero, súper importante contarles que Luis Alonso y yo somos muy buenos amigos desde hace ya muchos años y parte de las razones por las cuales yo quería invitarlo a este espacio es que Luis Alonso tiene una historia súper inspiradora para compartirnos, sobre todo de cómo decidió emprender y ya dedicarse al 100% a la fotografía. Luis, para mí definitivamente tu historia es inspiradora, las razones por las cuales decidiste emprender y la razón por la cual lo estás haciendo. Así que, ¿qué tal si nos contás un poquito acerca de Oso Hormiguero Fotografía? Sí, en realidad, agradecerte nuevamente. El proyecto como tal o la iniciativa como tal surgió hace ya casi 10 años. Recordarás porque precisamente vos fuiste uno de los culpables, en el buen sentido de la palabra, de que, Sí, de lo que esto, recuerdo perfectamente. de que esto iniciara, ¿verdad? O sea, una decisión en aquel momento, ¿verdad? Allá por el 2010, en donde a partir de una sesión fotográfica que le hicimos a mi esposa, recordarás, Claro. En donde me diste la oportunidad de formar parte de ese resultado, o sea, estar detrás de cámaras, ver la forma en cómo desempeñabas tu arte y los resultados posteriores, pues fue lo que disparó esa iniciativa y esa espinita por adentrarme un poquito en la fotografía. Yo quiero hacer eso, o sea, esa fue mi decisión inmediata. Yo quiero hacer eso, yo quiero obtener esos resultados y a partir de ahí empezar a hacer fotografía, principalmente fotografía de mi esposa. Ese era mi eje temático, mi pasión en ese entonces y así lo fui desarrollando durante muchos años. ¿Qué pasó? Pasó que la gente se fue identificando con el resultado, mis imágenes, esa sensibilidad quizás con la que yo plasmaba las fotografías de mi esposa y se fueron acercando a mí y trataron como de que esa pasión, pues a final de cuentas también ellos la recibieran y me decían, mira, no hacer fotografías también para otras personas. Ahí fue donde se fue como despertando mi interés en este proyecto denominado Oso Hormiguero. Luis, y es que lo abordaste de una forma muy interesante porque no solamente le hacías retratos a Liz, sino que además trabajaste con ella un proyecto súper importante de fotografía artística, es decir, de forma muy disciplinada. Ustedes desarrollaron una gran cantidad de fotografías artísticas, conceptuales súper interesantes. Tal vez si nos contás un poquito acerca de este proyecto que has desarrollado durante todo este tiempo con tu esposa. Claro, fue un proyecto sumamente retador en aquel entonces porque estábamos comenzando, estábamos aprendiendo la técnica principalmente, pero nuestra intención era, a final de cuentas, comprometernos en generar contenido, en que la dinámica no se enfriara y ese proyecto como tal, pues lo denominamos 52 hormigas, precisamente porque nuestro objetivo era a lo largo de un año completo generar una fotografía temática por semana. Entonces fue riquísimo porque a nivel de pareja
nos unió muchísimo, nos comprometió a estar pensando en el tema de cada una de las semanas y desde el punto de vista técnico, pues al final de cuentas nos aportó muchísimo porque fuimos poniendo en práctica lo que en aquel entonces estábamos aprendiendo, ¿verdad? Sí, y un proyecto maravilloso que, si no me equivoco, muchas de esas fotografías se pueden apreciar en tus redes sociales. Sí, exacto. O sea, a final de cuentas, aunque fue hace muchísimo tiempo, cada una de esas fotografías las guardamos con muchísimo cariño porque detrás de ellas hubo una preproducción sencilla, pero como te decía, la dinámica de pareja fue riquísima porque era algo que hacíamos los dos y el resultado, pues a final de cuentas, también lo disfrutábamos en pareja. Luis, contanos esta etapa de cuando comenzaste a fotografiar a otras personas. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentías cómodo porque ya tenías mucha experiencia acumulada con Liz? ¿O fue un reto para vos? En realidad sí fue un reto porque es lógico que la confianza que yo tengo con mi esposa no es la misma confianza que voy a tener con una persona diferente. Ya trátese de un cliente o trátese de un familiar o de una persona que se haya interesado en que yo la retrate, al final de cuentas no era lo mismo, era todo un reto, pero lo que sí me ayudó es que puse muy en práctica lo que de una u otra manera me funcionaba con mi esposa. Al final de cuentas, se fue generando como un sentido estético, como un sentido desde el punto de vista emocional, de sensibilidad, que lo que dije fue, tengo que aplicar la misma receta, sea quien sea la persona que esté enfrente. Y eso me va a generar como cierta garantía de que el resultado vaya a agradar de la misma manera. Y esa fue la forma en cómo fui abordando a esas personas que se acercaron a mí para que también las retratara. Ahora, eso te permitió también la construcción de un portafolio que te ha ayudado Claro, muchísimo hasta el día de hoy. claro. Yo siempre recomiendo, aunque hay muchas personas que dicen que no se debería trabajar de forma gratuita, la verdad es que por práctica y por construcción de portafolio, yo mismo también he fotografiado a muchas personas de manera gratuita y veo como una enorme ganancia esa experiencia adquirida, todo lo que practiqué, las técnicas que pude implementar y además de que en una etapa de mi formación me ayudó muchísimo a construir ese portafolio que posteriormente me ayudó a generar negocios. ¿Es una práctica que recomendás? De hecho, algo sumamente importante es, como vos decís, adentrarse en esa dinámica, pero no con la intención únicamente de generar portafolio. Pues obviamente hay una técnica que hay que pulir y eso demanda muchísimo tiempo. Nunca vamos a dejar de aprender, pero en el momento que esa técnica se vuelva algo inherente en vos, pues vas a empezar a ver resultados distintos. Lo que sí me parece muy importante es que desde el inicio, cuando empeces a hacer fotografías, te enfoques mucho en el por qué lo haces, en el por qué, cuál es el propósito de esas fotografías. Y eso es algo que yo tenía muy, muy claro desde que empecé a hacerle fotos a mi esposa, a mi pareja. Ese por qué estaba más sustentado en un tema emocional, en un tema de autoestima, de confianza, de imagen, que al final de cuentas hacía que las fotografías que íbamos creando, pues de una u otra manera alimentaran esa parte emocional de cada una de las personas. Y siento que eso es muy importante porque no te concentras tanto en cómo tomas la fotografía, en los elementos meramente técnicos, sino que hay un sustento más profundo que es ese por qué lo haces, cuál es tu propósito. Creo que eso le da muchísimo valor a tu trabajo. Definitivamente. Y ahora vamos a profundizar en el tema de propósito que para todos nosotros es sumamente importante. Hay algo muy importante en esto que estábamos hablando y es que yo considero que tener la oportunidad de practicar, pulir las técnicas
y experimentar es un poquito más difícil en retrato que si lo hicieras en producto, que si lo hicieras en bodegón, que si lo hicieras en paisaje, porque necesitas a otra persona, ¿verdad? Para poder practicar. Y no siempre tenemos acceso a esas personas ideales para poder generar experiencia. Yo siempre he recomendado que ojalá pudiéramos desarrollar un proyecto conjunto con nuestra pareja, ¿verdad? Es algo que siempre le recomiendo a todo el mundo, pero tal vez para los que no lo logran o no tienen esa facilidad, de pronto es buscarse una misma persona, un amigo, una amiga con la cual pudieran practicar constantemente, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es que acumular experiencia y experimentar en retrato es un poquito más complejo. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí. De hecho, algo que es muy importante no es solamente pulir tu técnica. Eso va a ser algo que pues de forma inherente vas a ir adquiriendo. Pero como vos decís, el desarrollar esas habilidades, más que todo emocionales, esas habilidades que te van a permitir extraer de cada una persona lo mejor de ella. Y para eso, pues lo mejor es conversar o acordar con personas cercanas en donde no haya tanta barrera a nivel de confianza y que poco a poco pues te vaya permitiendo pulir esas habilidades que van más allá de la técnica, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Luis, vos tenés un portafolio muy bien definido, una línea de trabajo muy bien definida. Contanos acerca de ese nicho al cual vos servís. Basándonos, Gustavo, en lo que te comentaba del origen de esta pasión por la fotografía y la cual fue 100% sustentada en esos retratos originales que le hacía a mi esposa, eh, siento que el nicho que yo he buscado abarcar va más orientado al impacto que mis imágenes pueden provocar en las personas que yo retrato. No es tanto un tema técnico, ni un tema estético, ni un tema quizás que va de la mano de lo que la cámara puede ofrecer, sino va un poquito más allá. A final de cuentas, como yo digo, trato de abarcar experiencias que cada una de las personas a las que retrato quieren vivir. Te lo digo de otra forma. Me gusta mucho cuando recibo retroalimentación o cuando recibo pues una percepción muy positiva de lo que las fotografías provocan en cada una de las personas que posan frente a mi lente. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo siento que la fotografía que yo hago cobra sentido. No es simplemente un retrato que quizás se va a apreciar en un momento determinado o va a estar en una pared por ahí colgada, sino el impacto, el efecto y las consecuencias positivas que pueda tener en cada una de las personas son las que sustentan ese nicho que yo trato de abarcar. Esas personas que quizás necesitan ese estímulo o ese apoyo emocional que estoy 100% convencido que una fotografía se los puede dar. ¿Te consideras un contador de historias? Podemos decir que no invento historias, sino que extraigo historias verdaderas que cada una de las personas quieran contarme. Eso. Exacto. Maravilloso. No, y te lo pregunto porque, es decir, yo considero que hay fotografías que cuentan historias y hay fotografías que no. Es decir, claro, yo no creo que sea una obligación de la fotografía narrar una historia. Hay fotografías que están basadas más en aspectos estéticos, compositivos, claro, descriptivos, pero no necesariamente cuentan una historia, sino que la lectura es distinta. Luis, ahora sí, contame tu propósito, porque es algo sumamente importante para vos. Yo considero que lo tenés muy claro y lo notamos
en la forma en la que vos te comunicas. Es decir, cada vez que vos posteas una fotografía en tus redes sociales, el texto que escribís o el pie de foto siempre es muy particular. Entonces, eso nos hace creer que tenés muy claro el mensaje que querés transmitir, el propósito que tenés en el cual basás tu servicio. Tal vez si nos contás un poco acerca de esto. Claro, de hecho, si tratamos como de resumir ese propósito en una frase, yo he comentado muchas veces que lo que yo busco es que las personas a las que yo retrato disfruten lo que son hoy. O sea, que las imágenes que al final de cuentas consigamos sean un reflejo de eso, de que cada una de las personas disfruten lo que son hoy. Cada una de las personas tendrán una historia diferente que contar, tendrán un pasado completamente distinto, tendrán aspiraciones, inseguridades, emociones completamente diferentes, pero mi propósito es rescatar eso y que cada una de las personas que posan frente a mi cámara se sientan orgullosas de lo que son y que a final de cuentas disfruten eso, disfruten lo que son hoy. Ese es mi propósito principal para cada uno de los retratos que produzco. Maravilloso. Luis, por muchos años vos alternaste tu fotografía con tu trabajo en el área informática y gerencial y manejo de proyectos. Así es. Contanos la transición de pasar de asalariado en un área que no era fotografía a emprender tu propio negocio y que hoy celebramos, ¿verdad? Que Oso Hormiguero Fotografía tiene a Luis Alonso el 100% del tiempo trabajando en esta maravillosa marca y en este maravilloso emprendimiento. Así es, así es. Tomó mucho tiempo, pero te comento un poquito cómo se dio. Como vos decís, yo fui profesional de la informática por más de 25 años. De hecho, fue en lo que me gradué y ejercí durante muchísimo tiempo. No me arrepiento para nada de toda esa trayectoria, porque a final de cuentas, toda esa trayectoria, pues al final define lo que he logrado hasta la fecha y lo que en su oportunidad fueron mis metas a nivel profesional. Hay una parte racional en todo ser humano, ¿verdad? Y yo siento que esa profesión la vino a satisfacer de manera perfecta. Pero ¿qué pasa? Que con el pasar del tiempo está la otra parte, que es la parte más emocional de todo ser humano, y que llegó un momento en donde yo empecé a sentir hambre por desarrollar esa otra parte. Ya la parte racional no me llenaba tanto, y la parte emocional, con aquella experiencia que vivimos hace 10 años, gracias a tu apoyo y participación, se empezó a despertar esa otra parte de mi cerebro, de mi ser, y que en el momento que yo dije, mira, qué interesante, ¿será que esto que tanto me ilusiona y disfruto podría en algún momento convertirse en mi medio de vida? Y hoy creo que en el momento en que yo empecé a cuestionármelo, en ese momento fue donde ya dejé mi trabajo. O sea, quizás no fue una decisión en aquel entonces, pero yo siento que en el momento en que yo empecé a cuestionármelo, en ese preciso momento ya yo dejé mi trabajo como informático. Claro, pasó tiempo en que yo tomara una decisión, porque yo obviamente lo que quise fue irlo haciendo de una forma responsable y de una forma progresiva, para que las cosas se fueran dando de la mejor manera. Pero como te digo, la decisión la tomé en el momento en que ya yo me cuestioné si era algo por lo que yo podría sentirme a gusto el resto de mi vida. Ahora, aquí esto se trata de inspirar y de animar a muchas personas
a que tomen esta decisión maravillosa de vida, de emprender, de seguir lo que le apasione. Hay muchas personas que piensan que se emprende siendo soltero, siendo joven, teniendo pocas responsabilidades, porque de esa forma se minimiza el riesgo. Pero vos y yo, bueno, jóvenes ya no tanto, y tenemos familia, tenemos hijos, y decidimos emprender siempre nuevas ideas y desarrollar nuevas ideas. ¿Qué le dirías a esas personas que ya tienen responsabilidades económicas y que de alguna forma piensan que no es el momento para emprender porque primero, no sé, el aspecto responsable, por así decirlo, y luego seguir los sueños? Yo creo que los sueños deberíamos seguirlos, tal y como vos dijiste ahora, en el momento en que explotan en nuestro corazón, y en ese momento debemos seguir. Y no es que vamos a pasar nuestras responsabilidades por alto, más bien al contrario, son variables que tomamos en cuenta para desarrollar nuestro negocio. ¿Cómo fue esto en tu caso? Siento que quizás lo más complicado fue porque obviamente todos estamos acostumbrados a vivir en una zona de confort. Si así empezamos nuestro recorrido laboral, pues estamos como acostumbrados a que recibamos siempre algo de los demás, llámese salario, llámese bienes, llámese estatus, pero siempre estamos acostumbrados a recibir. Esa es como la forma en la que nos sentimos como satisfechos, como plenos. Pero creo que llegó un momento en donde ya eso no debe ser importante. Ahora debemos enfocarnos más bien en qué podemos ofrecer como beneficio a los demás. Y eso no depende de la edad. Yo siento que depende más que un tema de plenitud, de satisfacción. Y ahora estos tiempos pues nos los están demostrando. Nosotros estuvimos pues acostumbrados siempre a que mamá gobierno, ¿verdad? Y mamá corporación siempre eran los que nos resolvían nuestros problemas. Claro. Y de esa zona de confort no queríamos salir. Y más cuando ya, como vos decís, ya no somos tan jóvenes, porque en mi caso, pues las tres cosas que mencionas aplican. O sea, pero yo sentí que ya no debía seguir postergando una decisión en donde el sentirme pleno estaba en juego. Gracias que obviamente recibí todo el apoyo de mi familia, porque sin eso no hubiese podido dar el paso, pero al final de cuentas yo dije, mira, ¿qué es más valioso al final? Que mis hijos reciban de mí una serie de valores producto de las decisiones que voy tomando a lo largo del día, o que sigan recibiendo quizás las migajas, por llamarlo así, de lo que un día agotador me provocaban. Sí, y es que eso se nota emocionalmente. Claro. Al final de cuentas, la insatisfacción con la que vos afrontas cada uno de los días te va desgastando, te va te va provocando, digamos, unas secuelas emocionales enormes, y que no importa cuándo lo hagas, pero la decisión tienes que tomarla por tu propio beneficio, ¿verdad? Luis, y qué hermoso, ¿verdad? Porque ahora que mencionas a tus hijos, te convertís en inspiración para tus hijos también, ¿verdad? Que están en pleno desarrollo profesional y están iniciando sus carreras. Yo creo que esto es súper importante, ¿verdad? Darles un papá o una mamá que se sientan plenos, ¿verdad? Que de una u otra manera hayan tomado la decisión de construir la vida que siempre han deseado, ¿verdad? Claro, y de hecho, algo que quizás a muchas personas les hace dudar es el tema de qué va a pasar, de cómo voy a enfrentar mis responsabilidades, precisamente por lo que mencionaba, que están acostumbrados a una certidumbre, pero yo te puedo asegurar que por lo que hemos inclusive vivido en estos tiempos, esa certidumbre
se está reemplazando por libertad. O sea, porque al final de cuentas cobra más valor el sentirse libre y por decir libre no quiero decir irresponsable, pero el sentirse libre quiere decir tener la posibilidad de desarrollar tus sueños y no simplemente esperar a recibir lo que, como te decía, estamos acostumbrados a recibir durante muchísimo tiempo. Y es una crisis, son tiempos en los que en estos momentos estamos enfrentándonos a muchísimos cambios, pero ¿cuándo no ha sido así? ¿Tao? ¿Cuándo no ha sido así? Así es. A lo largo de los tiempos en donde las crisis, a final de cuentas, han provocado cambios maravillosos en el ser humano y que han definido pues el rumbo de la humanidad. No deberíamos como tampoco sentirnos atemorizados por ellos. No, y esta no es la excepción, para nada. Maravilloso, maravilloso. Definitivamente, con esta etapa que estamos viviendo en nuestras vidas, con todo el tema de la pandemia, la emergencia sanitaria, es aún más importante buscar nuestra plenitud, ¿verdad? Buscar Claro. nuestra salud mental y sentirnos bien con nosotros mismos. Luis, volviendo a la parte descriptiva de tu emprendimiento de Oso Hormiguero Fotografía, tal vez si nos contás ya un poquito más y específicamente tus sesiones fotográficas, a quién te dirigís, son en estudios, son en exteriores, básicamente digamos cuál es esta gama de servicios que vos brindás. Yo he tratado de poner al servicio de las personas, como te mencionaba hace un momento, esas habilidades emocionales para poder capturar la esencia de las personas. Me enfoco mucho en el retrato femenino porque así fue como comencé, así fue como pues desarrollé esas habilidades. No quiere decir que solamente el retrato femenino realice, pero sí me apasiona muchísimo ese tipo de retrato porque en el momento que logras establecer un vínculo emocional y logras entender lo que una mujer puede transmitir, se te abren un sinfín de posibilidades desde el punto de vista creativo y que al final de cuentas se ven reflejadas en el trabajo que vos realices. Me gusta mucho el retrato en estudio porque te permite pues crear un entorno de mayor confianza con la persona, establecer una mejor comunicación y que el retrato quizás en exteriores pues estéticamente te da más posibilidades, pero hay elementos más ajenos al sujeto que tenés que tomar en cuenta. Pero en fin, me enfoco muchísimo en el retrato femenino precisamente por ese background que traigo y por esas habilidades que, como te digo, trato de poner al servicio de las personas que quieren fotografiarse con Oso Hormiguero. Que dicho sea de paso, muchas personas me preguntan de dónde viene el nombre, ¿verdad? Claro, claro, contanos. Fue algo coincidente porque a mí desde adolescente me llamaban Oso. Los amigos que me conocían, pues yo acostumbraba a dormir mucho en giras y en actividades, digamos, deportivas en las que participaba. Bueno, de adolescente me decían Oso. Cuando conozco a Liz, a mi pareja, pues la coincidencia es que me comenta que a ella le decían hormiga desde niña, no solo por su tamaño, sino también porque le encantaban los dulces, le encantaba comer mucho dulce cuando era pequeña. Y claro, como te mencioné, el inicio de esta pasión, ella se convirtió en mi musa y que hasta la fecha lo sigue siendo. Me pareció pues muy bonito unir esas dos historias, pues esa esencia del oso y la hormiga y a final de cuentas el montón de fotografías, el hormiguero que en algún momento mucha gente me decía, mira, es que vos solo le haces fotos a tu esposa. Sí, pero es que me encanta generar ese hormiguero. De ahí salió el nombre de Oso Hormiguero y creo que al final de cuentas me identifica mucho de dónde comenzamos, ¿verdad? Me encanta y me encanta porque
es original y sobre todo es auténtico, ¿verdad? Base que tiene o el nombre Oso Hormiguero es extraordinaria y es inspiración para vos diaria. Muchas gracias. Luis, hay una práctica que a mí me parece extraordinaria y que todos debemos hacerla siempre, y es que vos recolectás testimonios de tus clientes. Siempre hay algún testimonio que a uno lo impacta emocionalmente más que otros. Tal vez si nos contás cuál ha sido el testimonio que más alegría te ha dado, que más motivación te ha inyectado. Es cierto, es cierto. Cada uno de esos testimonios, a final de cuentas, te alimentan, te impulsan y te motivan. Recuerdo una persona que me comentó que durante muchísimo tiempo, y te hablo de que fue por años, que estuvo pensando en hacerse una sesión fotográfica conmigo y no daba el paso, no se atrevía, no se sentía capaz, no creía que el resultado le iba a agradar, no se sentía motivada. Había muchos factores en su vida que le obligaban a tomar la decisión. Después de muchísimo tiempo, como te digo, más de 2 años, me escribe y me dice, hagámoslo, tomemos esas fotografías. Y yo, excelente, o sea, me contó de su historia, me contó por qué era que no se decidía, me contó cuál era la intención que tenía del por qué hacerse estas fotografías. Y claro, fue una vivencia que a mí me motivó para realizar esa sesión, que gracias a Dios, cuando vimos el resultado, fue una situación tan emotiva, Gustavo, porque la persona no estaba viendo las fotografías como tal, sino que estaba sintiendo un profundo agradecimiento por haber tenido la oportunidad de vivir la experiencia como tal, lo que la experiencia le provocó, lo que la experiencia como consecuencia le trajo a nivel personal. Eso es lo que ella en ese momento estaba agradeciéndome. Las imágenes simplemente iban a ser un recuerdo de eso que en ese preciso momento ella estaba sintiendo. Ese testimonio me conmovió demasiado y me reafirmó que realmente mis fotografías tienen que pretender eso, tienen que pretender impactar en las personas, no por la imagen per se, sino por la experiencia y lo que esa experiencia puede provocar en la persona como tal. Y es que eso lo que nos recuerda es el poder que tiene la fotografía, ¿verdad? Claro. O sea, no es un simple registro, no es la simple creación de una imagen, sino que esto tiene un poder impresionante, ¿cierto? Claro, y sobre todo porque tenemos que tener muy presentes que detrás de cada iniciativa de una persona por hacerse una sesión fotográfica hay un sinnúmero de motivaciones, hay un sinnúmero de intereses y tenemos que tratar de escarbar un poquito adentro de lo que mueve a esa persona para hacer esa sesión fotográfica y tratar de cubrir esas necesidades. No es simplemente un retrato bonito, tiene que ir más allá. Maravilloso. Luis, una pregunta compuesta. El reto más grande que has vivido emprendiendo y la lección más importante que esto te ha dejado. Compuesta y difícil, Tavo. Sí, te puedo decir que el reto, el reto más importante ha sido romper con ese paradigma o con ese estereotipo de que no lo puedes hacer, de que ya estás tarde para hacerlo, de que cómo vas a votar, si se quiere llamar de esa forma, todo lo que has logrado durante tantos años y vas a dar un giro tan radical en tu vida.
el reto ha sido el tener que esperar a que otros crean en vos, en lugar de comenzar a creer en vos mismo para dar un paso así. Eso fue como el reto más importante, sentirse seguro, sentirse apoyado y no preocuparse por si las cosas van a funcionar o no van a funcionar. Siempre he dicho que va a ser más satisfactorio haber dado el paso, aunque hayas cometido un error, aprender de él, pero y si no fue un error, no quedarte con la duda, creo que es demasiado valioso. Ahora, entonces, y adelantándome sin tu permiso, me imagino que una de las lecciones más importantes que has aprendido es que debemos creer primero en nosotros mismos antes de seguir adelante. Por supuesto. Y creo que el error que muchas veces cometemos es que esperamos la aceptación de los demás, que sean los demás los que crean en nosotros. Si no tenemos una propuesta en donde los demás la avalen, no nos atrevemos a dar el paso. Y al final de cuentas, el paso lo damos por un tema de satisfacción y plenitud personal. Y como decía, buscando también que esos talentos, que esas habilidades que a lo largo del tiempo hemos desarrollado, de una u otra manera también le aporten a los demás. Porque ese va a ser también un nivel de satisfacción superior y que a final de cuentas pues también forjará muchísimo nuestro propio bienestar. Me encanta. Luis, déjanos un consejo para quienes nos están escuchando, un consejo técnico, un consejo estratégico, un consejo filosófico, lo que vos querás. Déjanos un consejo. Lo más importante, creo, es que por lo menos en esta rama artística, la fotografía, no nos preocupemos por el tipo de fotografía que hacemos, el cómo la hacemos, sino, como mencionaba antes, el por qué lo hacemos, que nuestra fotografía tenga un propósito. Tenemos que también acostumbrarnos a que en estos tiempos imprevistos, pues se nos obliga a que nos redefinamos, a que nos reinventemos, pero que a final de cuentas siempre tengamos presente que debemos vivir por lo que nos apasiona, haciendo eso que nos apasiona. Debemos dedicarnos a algo que nos guste, debemos dedicarnos a algo que sepamos que hacemos bien, pero también debemos dedicarnos a algo que otras personas necesiten. Eso nos va a dar la tranquilidad de que cuando tomemos una decisión así de importante como lo es el emprender, pues vayamos más a la segura. Siempre habrán inseguridades, temores e incertidumbre, pero el emprendedor, como muchos dicen, pues se acostumbra a vivir con ellas. Así es, definitivamente. Luis, contanos dónde podemos ver tu trabajo. Bueno, en mis redes sociales no va a ser menos que me identifique como el Oso Hormiguero. Entonces en Instagram me pueden encontrar como Oso Hormiguero _fotografía. Igual en mi Facebook y también en mi página web oficial www.osohormiguero-fotografía. Ahí es donde comparto generalmente la mayor parte de mi trabajo. Luis, querido amigo, profundamente agradecido con vos por este ratito, por tus consejos maravillosos. Y te deseo lo mejor, de verdad, en esta etapa de emprendimiento, en todo lo que estás viviendo. De verdad, mis mejores deseos de corazón. Muchísimas gracias, Tavo, a vos por la oportunidad, por el espacio de compartir lo que ha sido para mí toda esta travesía y sobre todo gracias por tu amistad, gracias por tu apoyo de siempre y gracias por empujarme. Realmente te lo agradezco muchísimo. Por eso estamos acá. Y no, gracias a vos y el cariño es mutuo. Un gran abrazo. Igualmente, un abrazo de oso para vos. Y muchas gracias a vos por acompañarnos. Para escuchar más episodios, visita www.enfocadosradio.com.
Recordá que también podés suscribirte a la plataforma de tu preferencia. Encontrarnos en Apple Podcast y Spotify como Enfocados Radio. Hasta la próxima.